varias cuestiones, ¿eh? Y si vos querés hacernos alguna pregunta y aprovechar que está aquí con nosotros la abogada Florencia González, que es especialista en familia y violencia, 3764-292994 y todas las redes sociales, ¿sí? Vamos a aprovecharla. ¿Cómo está Florencia? Buen día, bienvenida. Buen día, chicos. Buen día, buen ¿Cómo día. están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar una vez más acá con ustedes. Y la verdad que tenemos muchas preguntas, ¿eh? La verdad que... ¿Qué temita es este, no? ¿Qué tema, La no? cuota. ¿Cómo está este tema de la cuota alimentaria hoy en día? Sí, en primer lugar, bueno, esto que hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Que todavía social y culturalmente está, más allá de los avances legislativos, sociales y culturales que hubieron, todavía sigue esta idea de que a veces se trata de una ayuda, ¿no? De un favor que le estoy haciendo a la madre o al padre de mis hijos al contribuir con la cuestión económica. Primero es el primer mito que debemos descartar. Acá no se trata de una ayuda, no es un favor, sino que es una obligación legal establecida, la del deber alimentario, ¿no? Tengamos en cuenta que la cuota alimentaria es un deber de ambos progenitores, o el deber alimentario, más que la cuota, el deber alimentario, es un deber de ambos progenitores que está contemplado en nuestro Código Civil, en donde justamente se establece esta obligación por parte de ambos progenitores. Claro, generalmente se cree que la cuota alimentaria la tiene que pasar el padre. A ver, no es que generalmente se cree que la tiene que pasar el padre, lo que pasa es que estadísticamente quienes tienen a su cargo las tareas de cuidado y quienes se hacen cargo de la rutina de los niños y las niñas son las madres. Entonces, generalmente el progenitor o la progenitora no conviviente es quien tiene la obligación de pasar esa cuota de carácter alimentario para poder solventar los gastos de la rutina de esos niños o niñas. Sí, doctora, y hablábamos también fuera de aire respecto al tema de porcentaje. ¿Se habla de porcentaje? ¿Cómo es la cuestión? Teniendo en cuenta que muchas veces dice no, el padre o el que esté a cargo, el que debe, que no está en la casa, debe pasar determinado porcentaje de su sueldo. ¿Está establecido eso? ¿Es claro esa cuestión? A ver, el Código Civil contempla, sí, un determinado monto que generalmente va entre el 25 y el 30% del salario de la persona en el caso de que se encuentre trabajando de manera activa con un salario en blanco. Se establece generalmente un 25-30% por hijo, que es lo que determinan los jueces o las juezas en el caso de que... A ver, en el caso de que vayamos a un litigio o que se deban iniciar una demanda por la causa de alimentos, tengamos en cuenta que en el caso también de que también pasa muchísimas veces de que los progenitores tienen un buen vínculo, esa cuota alimentaria se puede pactar de manera de común acuerdo a través de un convenio de parentalidad en donde se establece un monto que va a ser el monto que los progenitores consideran adecuados, a los cuales se ponen de acuerdo, y en ese caso no es necesario iniciar un juicio. Ahora, cuando el progenitor o la progenitora no conviviente no está dispuesto a hacerlo de manera voluntaria, sí es necesario iniciar un proceso judicial en donde va a ser el juez el encargado de determinar cuánto va a ser ese monto, en donde se van a tener en cuenta muchísimos factores, digamos, desde la calidad o el ingreso de esa persona que debe pasar la cuota alimentaria, la calidad de vida de los niños y niñas, quienes, y este es un punto muy importante, quienes tienen a su cargo las tareas de cuidado. Recordemos y contemplemos que en el Código Civil se establece con la reforma que las tareas de cuidado también son parte del deber alimentario. Claro, porque ¿qué entra acá en esta cuota alimentaria? Alimento, comida, vivienda, educación, salud. El derecho alimentario de los niños, niñas y adolescentes es el derecho más amplio que contempla nuestro Código Civil, porque como bien lo decías, no solamente contempla los alimentos en el sentido figurado, sino que contempla todas aquellas necesidades básicas para que ese niño, niña, adolescente pueda llevar adelante una vida donde se satisfagan sus necesidades, ¿no? Entonces, como bien lo decías, contempla no solamente los alimentos, sino que contemplan las cuestiones de la salud, las cuestiones de educación, como te decía, las tareas de cuidado para quien ejerce el cuidado, incluso las cuestiones de esparcimiento. O sea, quienes somos padres o madres sabemos que hoy por hoy
llevar a un cumpleañitos a nuestro hijo, a nuestra hija, tiene un monto porque tenés que comprar un regalo, Claro. tenés que el derecho a la vestimenta, también tiene que ver con el derecho a la vivienda, porque muchas veces esa progenitora o ese progenitor que tiene a cargo el cuidado diario de los niños está pagando un alquiler y ese niño también vive bajo ese techo, entonces también se debe contemplar el derecho a la vivienda a la hora de establecer. Entonces, una vez que tenemos en cuenta todos esos factores, es, ya te digo, de manera voluntaria, en el caso Sí. de que haya acuerdo de partes, se establece un monto, en el caso de que no haya acuerdo de partes, es necesario iniciar un proceso judicial, una demanda de alimentos, para exigir a ese progenitor o esa progenitora el paso correspondiente. ¿Hasta qué edad corresponde esta cuota? La cuota alimentaria corresponde hasta los 21 años de edad. En el caso de que esa persona, ese adolescente, decida no estudiar. En el caso de que esa adolescente decida estudiar, iniciar una carrera universitaria, terciaria, se extiende hasta los 25 años de edad. Ujú. ¿Bien? Sí, bueno, hablábamos respecto al tema. ¿Qué pasa si aquella persona que se va de la casa, deja de convivir, no tiene trabajo? A ver, la justicia, ¿cómo establece o cómo se establece allí la cuota alimentaria? Hay muchísimas formas. En primer lugar, en el caso de que el progenitor o la progenitora no conviviente no cuente con los ingresos necesarios, lo primero que se hace es analizar la línea de parentalidad, es decir, que si tenemos un progenitor o progenitora que no tiene ingresos, tenemos la posibilidad de exigir el pago de esa cuota alimentaria a, por ejemplo, los abuelos y las abuelas. Sí. Incluso hay jurisprudencia también en donde ha alcanzado ese deber de cuota alimentaria a los tíos o las tías, y en casos excepcionales incluso se puede establecer, en el caso de que esa persona, esa progenitora o progenitora no conviviente, haya conformado una nueva pareja y se haya casado legalmente incluso, también la posibilidad, hay fallos o hay ya antecedentes en donde se le puede solicitar a ese nuevo cónyuge el paso de la cuota alimentaria, ¿no? Ah, bien. Bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta también, ¿no? ¿Qué pasa si de común acuerdo arreglamos, ¿no?, esa cuota alimentaria? Pero ¿qué pasa si después no se cumple? A ver, cuando hablamos de común acuerdo tenemos dos posibilidades. Yo siempre, como abogada, Sí. digo, de palabras solamente los piropos, todo debe quedar Claro. por escrito. Entonces, más allá del buen vínculo que pueda existir entre las partes, yo considero siempre necesario para ordenar y para evitar situaciones, porque uno no sabe cómo se van dando las relaciones humanas ni cuáles son las situaciones laborales, establecer un marco a través de un acuerdo de parentalidad que quede por escrito. Ese acuerdo de parentalidad en nuestra provincia se puede hacer, en primer lugar, a ver, en nuestra provincia se establece que todas las cuestiones vinculadas a las relaciones de familias, antes de iniciar el proceso judicial, deben pasar necesariamente por lo que es el centro de mediación judicial. Obviamente, en el caso de que sea posible llegar a un acuerdo. También se puede desistir de esa instancia en el caso de que ya sepamos que no hay acuerdo, posibilidades. Y también está la posibilidad de hacer un acuerdo de partes privados entre abogados, en donde se establece un régimen de coparentalidad. Y para que ese acuerdo tenga validez, lo presentamos ante la justicia y le decimos: señor juez, acá ya nos pusimos de acuerdo, esto va a ser lo que el progenitor o la progenitora no conviviente va a pasar en calidad de cuota alimentaria, y le pedimos al juez que lo homologue. Bien. ¿Qué significa eso? Que una vez que el juez lo homologa, obviamente analizando que los intereses Sí. de esos niños o niñas estén cubiertos, ese acuerdo privado de partes pasa a tener carácter de sentencia. ¿Qué significa? Que en el caso de no cumplirlo, el progenitor o la progenitora puede iniciar el pedido de cumplimiento a través de la vía judicial. ¿Existen sanciones legales por este incumplimiento? Totalmente. Ajá. A ver, una cosa es que un progenitor o una progenitora, por situaciones X, en un mes se atrase, no llegue, hubo algún imprevisto que puede pasar, Claro, como vuelvo a sí, decir, sí, en la sí. rutina. Ahora, cuando ese progenitor o progenitora se torna un incumplidor de manera reincidente, cuando pasan meses, cuando existe una voluntad de no cumplir, obviamente hay que iniciar un proceso judicial en donde se establece el incumplimiento o se le expresa a ese juez, a esa jueza, Sí. el incumplimiento. En ese caso, en primer lugar,
también es importante que sepamos que el Código Civil establece o tiene un artículo, el artículo 553, si mal no recuerdo, en donde le otorga al juez o a la jueza facultades discrecionales para hacer cumplir esa cuota alimentaria. ¿Qué me refiero? Que si yo, progenitora, sé bien con qué apretar a ese progenitor o progenitora no, incumplidor, entonces a través de mis representantes legales le digo al juez, mira, esta persona no está cumpliendo de manera intencional reiteradas veces, entonces yo te hago solicitud que a través de esas facultades discrecionales vos utilices las herramientas que consideres necesarias para hacer cumplir. Y ahí se abre un abanico de posibilidades. Yo puedo pedirle a la juez y a la jueza que no deje salir del país a ese deudor incumplido, a ese deudor o a ese progenitor incumplidor. Si yo sé que es fanático del fútbol, le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? No lo dejes entrar a la cancha hasta que no cumpla. Claro. Como se dio en muchos casos. Como se dio en muchos casos. Él me dice que no tiene para pagar la cuota, pero le encanta ir a los recitales y yo lo veo en primera fila. Y bueno, que no pueda entrar a los recitales. De hecho, se vio en las últimas semanas muchos que no pudieron ingresar a la cancha justamente por incumplimiento de cuota alimentaria. Entonces, existen abanicos de posibilidades porque cuando se le aprieta el bolsillo, cuando se le aprieta a veces lo que uno considera que es lo más importante, ahí es en donde uno, dice, voy a cumplir porque de una u otra forma no lo voy a poder hacer, ¿no? Ajá. Claro. Vuelvo al comienzo de la charla. Hablábamos del 25-30% por hijo. Por hijo. ¿Qué pasa si, son 3 hijos? La justicia establece por los 3 hijos la cuota porque sería el 75% del sueldo. Generalmente no pasa. No pasa, existe todavía una necesidad de avanzar en la cuestión de la cuota alimentaria. Tengamos en cuenta, hagamos una operación rápida hoy. Sí. Un 25% de un salario mínimo vital y móvil no llega a ser ni siquiera, creo que 200.000 pesos. Claro, no llega. No llega, sí, o sea, es absolutamente, no menos capaz. Sí, no, creo que estaba en 300, casi 300.000 pesos. Sí, sí. Imagínense el 25% de 300.000 pesos. O sea, vos te vas al supermercado, compraste cada yogur. 75.000 pesos. Sí, cada yogur sale 1.000 pesos. O sea, para que nos tengamos una idea, o sea, que con esa plata solamente estoy cubriendo el yogur de la semana del nene. Y te quedas corta, Y te quedas corta. Bueno, Florencia, ¿qué pasa cuando el progenitor tiene ingresos informales o en negro? Siempre tenemos la posibilidad, independientemente de que esté en negro, de solicitar a la justicia de que de alguna u otra forma esos ingresos que no están registrados sean tenidos en cuenta. Por ejemplo, puedo pedirle al juez que oficie a todos los bancos para ver si esta persona tiene cuentas abiertas. Puedo pedirle al juez que incluso oficie a las billeteras virtuales para ver cuáles son los movimientos, porque muchísimamente se trabaja de manera, un caso muy común que pasa es quienes, por ejemplo, trabajan de Uber. Obviamente no están registrados, no tienen cuenta, pero sí sabemos que tienen un ingreso, entonces se puede oficiar. Si yo estoy sabiendo de manera extraoficial que está haciendo de Uber, puedo solicitar a ese juez o jueza que oficie a la empresa para que determine cuáles son los ingresos haciendo utilización. O sea, siempre podemos oficiar a las distintas entidades, al ARCA, rentas, para saber cuáles son, si está inscrito como monotributista, cuál es la categoría, para saber cuáles son los ingresos. Entonces, también teniendo en cuenta la calidad de vida. Si me dice, ay, no, yo no trabajo en blanco, yo no tengo trabajo en blanco, pero si yo estoy viendo en redes sociales que esta persona viajó a Europa, viajó a Brasil, que tiene un Audi, que tiene un Mercedes, y claramente también pongo a disposición toda esa información para que el juez determine si bien no está registrado, de alguna u otra forma tiene un ingreso. Entonces, analizo todas esas cuestiones y obviamente, como les digo, hay muchas formas de hacer cumplir, incluso llegando al embargo, en el caso sea necesario, de bienes. Ah, bien. ¿Qué pasa si uno de los papás vive en otra provincia o en el extranjero? No le limita o no quita la responsabilidad alimentaria. Para nada. Obviamente que en ese caso va a ser necesario iniciar un proceso judicial, pero tengamos en cuenta que cuando se habla de jurisdicción se tiene en cuenta siempre cuál es el centro de vida del menor, entonces se deberá iniciar el proceso en el lugar donde se encuentre viviendo ese niño o esa niña y notificar al deudor para que se lleve adelante el proceso en el caso de que no haya un acuerdo, ¿no? ¿Aumentó el número de demandas en este último tiempo? Creo que las demandas siempre estuvieron. A ver, como les digo, cuesta mucho desterrar esta idea de que la cuota alimentaria es una ayuda. Yo le estoy ayudando. O también está este miedo de las mujeres
o esta necesidad de decir, yo prefiero evitar el conflicto y prefiero arreglármelas solas. En primer lugar, tenemos que entender una cosa, también hay un prejuicio social y cultural, porque como decía al comienzo, quienes tienen a su cargo las tareas de cuidado la mayoría de las veces son las mujeres y los incumplidores son los hombres, eso es una realidad, son datos, no es una opinión. Que consideran que no, ¿para qué le voy a pasar la plata? ¿Para que se haga las uñas? ¿Para que anda de viaje? ¿Para que le pague las cosas al nuevo novio? A ver, la cuota alimentaria es un derecho fundamental humano de los niños, niñas y adolescentes. Y esto se lo digo a ambos progenitores. ¿Qué quiere decir? Vos, mamá o papá, tenés a tu cargo tu hijo, vos tenés la obligación de exigir ese derecho alimentario, no por vos, sino porque es un derecho de tu hijo, para que pueda tener una calidad de vida. Y vos, progenitor o progenitora, que no cumplís con ese derecho porque considerás que esa plata es para que la madre salga de fiesta o se haga, o el padre, la madre, el padre es un derecho de los hijos que no tiene nada que ver con esas cuestiones que exceden, digamos, la cuestión alimentaria. Y también es importante tener en cuenta esto que te decía al comienzo, que el Código Civil contempla que las tareas de cuidado también deben ser consideradas en las tareas de cuidado. En la cuota alimentaria. Entonces, ese progenitor, esa progenitora que convive con ese niño o niña, que se levanta, que le hace el desayuno, que le lleva la lanchera, que le lleva a la escuela, que saca el turno, que va a la reunión de padres, que le lleva a gimnasia, está contribuyendo con el deber alimentario. Entonces, ese costo ya está cubierto y cuando el otro progenitor o la progenitora no puede o no quiere hacerse cargo, tiene la obligación de cubrir a través de la cuota alimentaria también ese costo de tarea de cuidado, ¿no? Doctora, el nivel de cumplimiento, ¿cómo está? Bajo, en la provincia de Misiones me refiero, si hay estadísticas respecto a eso. No hay estadísticas específicas, pero sí puedo decirte desde la experiencia como abogada en el ejercicio de la profesión que cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo hacerles entender la obligación de la cuota alimentaria y cuesta muchísimo entender que el monto mínimo hoy por hoy y más en la situación socioeconómica que estamos viviendo, con un 25% no cubrimos ni la mitad de los costos de un niño o niña con todo lo que eso demanda, ¿no? Teniendo en cuenta también la edad del niño o la niña, porque sabemos que las necesidades de los niños y las niñas van cambiando según la edad. De hecho, el INDEC, cuando establece la cuota, la canasta básica de crianza, hace una determinación teniendo en cuenta la diferenciación de las edades. Claro. ¿Qué pasa si no se paga? Y como te lo decía, en el caso de que no se paga, en primer lugar, yo puedo iniciar la demanda de incumplimiento, como primer medida solicitar que se lo incluya dentro de lo que es el padrón de deudores morosos y a través de eso solicitar al juez que tome las medidas que considere necesarias para que ese cumplimiento sea efectivo. Dentro de la cuota alimentaria, también se tiene en cuenta si, por ejemplo, los chicos van a una escuela y hay que pagar la cuota también. La cuota alimentaria es, como te decía al comienzo, el derecho más amplio de nuestro Código Civil. Esa cuota alimentaria abarca y debe contemplar las cuestiones de salud, que quiero decir, no solamente los remedios o tratamientos específicos que pueda tener el señor niña, la obra social, el derecho a la educación, en el caso de que ese niño o esa niña vaya a una escuela privada, hay que contemplar la cuota, no solamente eso, sino que también los gastos iniciales, porque sabemos que los gastos iniciales de compra de útiles, de compra de uniformes, se debe tener en cuenta. En el caso de que ese niño o niña haga actividades extracurriculares, vaya a inglés, vaya a algún deporte, que ese deporte tenga 3 torneos, que haya que comprar indumentaria, todas esas cuestiones deben ser contempladas dentro de lo que es la cuota alimentaria. Hay un caso reciente en la provincia de Corrientes donde se involucró a un papá, donde un juez obligó a leer El Principito para reflexionar sobre el amor, sobre la empatía hacia los hijos. Se tomó justamente esta medida después de que el hombre intentara dejar de pagar la cuota alimentaria. Es un fallo que fue muy, muy divulgado porque él consideraba que esa cuota era muy alta y que contemplaba que él debía solamente... Tengamos en cuenta, en ese caso particular, que no solamente era un hijo, sino que era un hijo con discapacidad. Entonces, él consideraba que el monto era muy alto y que ese monto excedía lo que cubría los gastos de sus hijos. Entonces, lo que hace ese juez es determinar no solamente que no le va a disminuir la cuota alimentaria,
sino que contempla lo que yo le venía diciendo, las tareas de cuidado. En este caso particular establece que al ser un niño con discapacidad, las tareas de cuidado se potencian porque deben darle otra atención. Y no solamente manda esta cuestión anecdótica de mandarlo a leer El Principito para entender un poco más de lo que es la empatía a la hora de ponerse en el lugar del otro, sino que también, como novedad, es el primer fallo, por lo menos conocido, en donde este juez utiliza la opinión consultiva, que hace poquito salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se contempla por primera vez a las tareas de cuidado como un derecho humano fundamental que debe ser contemplado a la hora en sus tres ejes: cuidar, autocuidado y cuidarse, ¿no? Entonces, fue novedoso desde ese lugar también y ejemplar a la hora de analizar estas cuestiones, porque muchas veces está esto, bueno, si no te alcanza me lo llevo yo más tiempo. O entonces, ¿sabes qué? También están esos prejuicios, por eso siempre mi consejo es a los progenitores o a las progenitoras que conviven con ese niño o niña, hacer su consulta, porque muchas veces desde el miedo, desde el desconocimiento, uno se limita, o está esta idea de, bueno, ¿sabes qué? No te voy a pasar plata y voy a pedir la famosa tenencia, la que antes se denominaba la tenencia, que hoy se denomina el cuidado personal, que no es así, no va a pasar. Entonces hay muchísimas cosas que evacuando las dudas, uno puede perder el miedo y entender que estamos hablando de un derecho humano fundamental, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes y que debe ser cumplido y reclamado también. Usted hablaba recién de jurisprudencia, ¿no? Respecto al tema, a ver, la justicia cómo toma hoy, porque así llevó su tiempo también la cuestión de género, ¿cómo están en materia de familia, digamos? Todavía, si bien hubo un gran avance, se está incorporando esta idea de perspectiva de género, todavía falta un poco. Tengamos en cuenta que muchísimas veces también, vuelvo a hablar desde, quiero que queden claro, no hablo desde una opinión subjetiva, sino que hablo desde los datos estadísticos. La mayoría de las personas incumplidoras son varones, progenitores, padres, que la mayoría de las veces incluso ese incumplimiento se genera no porque no haya ingresos o no porque exista, sino porque se trata de una forma de castigar o de sancionar a esa madre por alguna situación en particular que haya ido en ese vínculo, ¿no? Claro. Entonces eso también se tiene en cuenta como una situación de violencia económica, que también el paso la limitación de la cuota alimentaria es una forma de violencia económica, entonces también es necesario contemplarla a la hora de plasmar ese reclamo. Ajá, doctora, cortito, para los que están del otro lado, ¿qué recomendaciones daría una persona que está por iniciar este trámite? Bien, en primer lugar, como te decía, analizar cuál es el vínculo con el otro progenitor o progenitora. En el caso de que ese sea un buen vínculo, en donde haya respeto, en donde haya una forma de ponerse de acuerdo, lo ideal es hacer un acuerdo de coparentalidad. ¿Por qué digo lo ideal es hacer un acuerdo? Porque obviamente los tiempos procesales son un poquito más largos, entonces si yo me pongo de acuerdo con el otro progenitor, firmamos un acuerdo, simplemente se lo tengo que presentar al juez, máximo 3 semanas, yo tengo ese acuerdo homologado y ya tengo una cuota alimentaria. En el caso de que eso no sea posible porque no existe una buena relación o no hay voluntad de alguno de los progenitores, iniciar el proceso de juicio de alimentos. Para iniciar ese proceso de juicio de alimentos, tener toda la información posible respecto a los ingresos del otro progenitor o de otra progenitora, y siempre tener en cuenta hacer como yo digo siempre, un Excel o una planilla, teniendo en cuenta los gastos que conlleva el cuidado o la crianza de ese hijo o hija. Y cuando hablo de gastos, hablo de todos los gastos. A veces yo pido a mis clientes y me traen, bueno, la escuela, la ropa, no. ¿Y cuánto gastaste por nafta de llevarlo y traerlo? ¿Cuánto gastaste en los 3 cumpleaños que hubo? ¿Cuánto? O sea, hacer un análisis bien fino de todos los gastos que conlleva mensualmente criar a ese niño o a esa niña. Y en base a eso, bueno, consultar con un abogado para solicitar el inicio del proceso judicial. Es importante que se sepa que cuando se inicia la demanda de alimentos, si bien es un proceso que tarda, porque obviamente se solicitan pruebas, se solicita que se oficie, hay que esperar que la otra parte conteste, hasta que salga la sentencia, el juez establece en la primera providencia
una cuota provisoria, que dice, bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, esta edad, esto que yo más o menos ya estoy viendo, voy a determinar, no sé, por decirte, no el 35%, pero hasta que se llegue a la sentencia, yo ya le establezco un 20%. Entonces, a partir de ahí, esa persona va a cobrar alimentos provisorios. Ujú. Obviamente que va a tardar un poquito más la sentencia para determinar lo definitivo, que puede ser más, puede ser menos, por las circunstancias que se vayan probando en el proceso Sí. o lo que se vaya dando, pero desde el momento que yo inicio la demanda, solicito al juez, ya en la primera providencia me establece un alimento provisorio que no va a cubrir la totalidad de los gastos, pero bueno, mínimamente va a contemplar o a colaborar a esos gastos, ¿no? Perfecto. La verdad que nos quedó corta la mañana, Sí. miles de preguntas Seguramente le quedaron. muchas No, preguntas. la vamos a Sí. invitar para una segunda parte. Cuando Sí. quieran, siempre a disposición, la verdad que como siempre digo, Cuota alimentaria parte 2. el conocimiento empodera y muchísimas veces uno no hace o tiene miedos por prejuicios, por amenazas, por un montón de cuestiones. Entonces yo creo que el primer paso es conocer cuáles son los derechos, entender en este caso particular de cuota alimentaria que es un derecho que corresponde a ese niño, a esa niña, a tu hijo o a tu hija, y es algo que no lo podemos dispensar, ¿no? ¿La podemos tener el próximo miércoles a esta misma hora? No hay ningún problema. Listo. Gracias. No, de nada. Doctora, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros esta mañana. La doctora Florencia González es abogada especialista en familia y violencia. Así también los oyentes pueden dejar sus mensajes durante la semana, ¿no? Aquella pregunta, aquella mamá, aquel papá que estaba escuchando, se quedó con algo para preguntar, podemos sacarnos acá las dudas. Cuota alimentaria, los derechos y los deberes de los progenitores. 9:13 en la República Argentina. Buenas canciones y la información indispensable. La propuesta de Lodi y Ángel cada mañana en la 89.3. 89.3. Información chequeada y confiable. Siempre. El sábado 20.